Muy buenos días, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo. Hoy vamos a cubrir la segunda parte del tema que iniciamos el jueves pasado, sobre qué está haciendo Dios en mí. Quisiera conectar la primera parte con la segunda, con el último pasaje que leímos el jueves, que está registrado en el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y el versículo 11. Dice lo siguiente: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta fue la declaración de Dios para su pueblo, para que el pueblo de Israel del pasado entendiera que cualquier cosa que Dios está haciendo en la vida de ellos era con el firme propósito de bendecirlos, de sostenerlos, de desarrollarlos como nación. Y tal vez muchas de esas circunstancias que les tocó vivir no fueron necesariamente agradables. Y algunas de ellas, inclusive desde su perspectiva, tampoco fueron buenas. Sin embargo, Dios tenía muy claro lo que estaba haciendo. Él estaba trabajando en la vida de su pueblo, formando el carácter y la identidad de su pueblo. De la misma manera, nosotros debemos entender que el pueblo de Dios de hoy sigue estando en los planes del Señor, que Dios sigue realizando cosas en su pueblo, que sigue formándolo, que sigue desarrollándolo, que sigue trabajando con ellos, con cada uno de ellos, cada día de sus vidas. Ahora vamos a continuar con otra de las personas que en circunstancias difíciles terminaron entendiendo el plan de Dios. Vamos a hablar de una moabita que le dio linaje a David. En el libro de Ruth, en el capítulo 1 y los versículos 3 al 8, leemos lo siguiente: pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas de la tierra de Moab, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Noemí, una mujer de Belén, casada con un hombre, Elimelec, tuvo dos hijos, Mahlón y Quilión. Se van a vivir a la tierra de Moab, y en Moab Elimelec muere, y sus dos hijos, Mahlón y Quilión, se casan con moabitas, algo que era impensable para los hijos de Israel, del pueblo escogido de Dios. Se casan con mujeres que no pertenecen al pueblo de Israel, que eran adoradoras de otros dioses inclusive. Bueno, se casan, y 10 años después, estos muchachos, estos hombres, Mahlón y Quilión, mueren. Y se queda Noemí sola con sus dos nueras, con Orfa y con Ruth.
En los tiempos bíblicos, el que una mujer enviudara era una gran calamidad. Pero que una mujer enviudara sin haber tenido hijos era algo mucho peor, porque significaba que no había ninguna descendencia de aquel hombre que la había desposado, que aquella mujer no había sido capaz de darle hijos al hombre con el que se había casado, y que la herencia de este hombre, el nombre de este hombre, se borraría de la tierra por no haber tenido descendientes. Entonces Noemí, después de esta circunstancia tan difícil, entran en una crisis. En la tierra de Moab no hay suficiente para poder alimentarse, y ella decide regresar a Judá, a Belén, y le dice a sus nueras: váyanse, no se preocupen por mí, yo voy a regresar a mi tierra, ustedes vayan a la casa de su madre, búsquense un buen esposo y sigan adelante con su vida. En un principio ninguna de las dos quiere, y después Orfa accede a regresarse, pero Ruth no. Y me gusta mucho lo que Ruth le dice a Noemí. Vean, en Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad, si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¡Qué mujer más extraordinaria esta Ruth! En medio de una calamidad horrible, viuda, sin hijos, en necesidad, con la oportunidad de regresarse para su casa para resolver cualquier angustia y cualquier calamidad, ella dice: no, me quedo contigo, Noemí, y voy a ir a donde tú vayas y voy a dormir donde tú duermas. Tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios, y lo único que podrá separarme de ti es la muerte. Aquella no era una mujer común y corriente. Era una mujer que estaba en un plan de Dios, aún con todo lo pagana, aún con todo lo moabita que era. Y Dios la acoge y la procesa en medio de circunstancias difíciles también. Sigue diciendo: Noemí, dice Ruth 2, 1 y 2, Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelec. Y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Como eran viudas, no podían sembrar la tierra. Eso lo hacían los hombres, eran mujeres. Entonces lo único que les quedaba era ir a los campos de trigo e ir recogiendo las espigas que se quedaban botadas en el camino. Entonces Ruth le dice: yo voy a ir a hacer eso, espérame aquí. Sigue diciendo Ruth en el capítulo 4 de los versículos 13 al 17. Antes de esto, Ruth se va a recoger espigas al campo de Booz. Ella no sabía de quién era este campo. Y Booz era el único que podía redimirla, dice la Escritura, casándose con ella para que por medio de un pariente el nombre de los hijos de Noemí no se perdiera en la historia. Y vea lo que sucede. Booz conoce a Ruth, la apoya, la protege, le permite recoger espigas en su campo,
Y Noemí le dice que se acerque a este hombre para que se conozcan mejor, para que este Booz pueda saber quién es ella y cuál es la posibilidad que tenían de poder continuar con el nombre de los hijos de Noemí. Al final, Booz queda encantado con Ruth. Hay otro pariente que decide no casarse con ella, no comprar la heredad, y Booz termina en la vida de Noemí permanentemente. Vea lo que dice ahora sí Ruth capítulo 4 versículos 3 al 17. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. ¿Cuál David? El rey David, el antepasado rey de la línea, del linaje del cual vendría el Salvador del mundo, Jesús. Entonces, todas las circunstancias difíciles que Noemí vivió con Ruth, enviudar, tener que irse de su pueblo, tener que recoger espigas caídas, porque era su única posibilidad de subsistencia, se termina convirtiendo en una historia extraordinaria, donde esta Ruth moabita se convierte en antepasado de Jesús, del Hijo de Dios. Entonces, aún en medio de malas circunstancias, aún en medio de circunstancias difíciles, Dios siempre está siguiendo un plan que usted y yo no conocemos, pero que definitivamente Dios está detrás de esto. Tenemos que estar completamente convencidos de que Dios tiene el control de todo en todo momento. Un caso más, una historia más. De impulsivo pescador a soporte de la iglesia. Estamos hablando de Pedro, Simón, hijo de Jonás. Hay un encuentro inicial entre Simón y el maestro de Galilea. Está registrado en Lucas en el capítulo 5 y los versículos 3 al 7. Dice así: subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que viniera a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. Una noche de trabajo prácticamente perdida, hermanos. Prácticamente perdida. Habían trabajado durante toda la noche pescando, porque pescaban durante la noche para poder tener acceso a los peces que estaban concentrados ahí. Y toda la noche no habían pescado absolutamente nada. Entonces al día siguiente llega este Jesús a la orilla, sube a la barca de Simón, le dice que la aleje un poco de la orilla y empieza a predicar a las multitudes. Y una vez que él entrega el mensaje de salvación, el evangelio de salvación,
La buena noticia, le dice a Pedro, Pedro, vamos a pescar. Y Pedro lo mira incrédulo y le dice, Señor, pero hemos estado pescando toda la noche y no sacamos nada. Pero porque tú lo dices, voy a obedecer. Y la pesca fue tan extraordinaria que su barca no podía sacarla, que tuvieron que llamar a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, para que les ayudaran, y aún así las barcas parecía que se hundían de tanta pesca. ¿Has tenido un día malo? ¿Una semana mala? ¿Un mes malo? Dios está a punto de darte una pesca extraordinaria. Dios está a punto de sacarte de esa mala situación de una forma que ni te imaginas. Pero hay algo importante aquí que no debemos perder de vista. Lo primero que ellos hicieron fue prestarse para la obra de Dios, hacer la voluntad del Señor, predicar, compartir el evangelio de salvación. Y después de esto vino la provisión. ¿Será que estás invirtiendo el orden de las cosas en tu vida? ¿Será que te estás enfocando primero en lo que necesitas y después en Dios? ¿Será que el lugar principal en tu vida lo ocupa tu necesidad, el dinero que tienes que generar, y no hacer la voluntad de Dios? Tal vez el orden de los factores en esto sí altera el producto. Pedro, después de esto, se convierte en un compañero cercano de Jesús, al punto que cuando Jesús empieza a hablar de toda la situación que está a punto de acontecerle, todo el sufrimiento y todo el dolor, Pedro hace algo que al Señor no le gusta. Dice Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En Pedro este es un comportamiento repetitivo. Pedro es un hombre impulsivo, Pedro es un hombre que no reflexiona mucho antes de hablar y constantemente, como decimos nosotros popularmente, mete las patas. Y constantemente es procesado por el Señor, corregido por el Señor, a veces duramente. Sin embargo, también el Señor le declara un propósito a Pedro. Vea lo que dice aquí en Mateo 16, 16 al 19. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. De pescador no muy exitoso, de cabezón, hablador y reflexivo, a convertirse en el soporte principal de la iglesia primitiva después que Jesús regresó al cielo. Y Pedro no se imaginaba que todo esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son suyos, son propios. Él sabe lo que está haciendo, nosotros no. Es por esto que
es importante que nosotros hagamos lo que dice el Salmo, capítulo 37, en el versículo 3 y del 5 al 7 dice: confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Y ahora dice el 28, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Aquí hay palabras claves, hermanos. Confía en el Señor. Lo dice 2 veces. Confía en el Señor. Confía en Él y Él actuará. Espera en Él con paciencia. Dice, no abandona a los que le son fieles, el Señor los protegerá para siempre. Hermano, hermana, entienda. No podemos nosotros estar titubeando de lo que creemos y en quién creemos. Dios es fiel. Él no falla. Si nosotros sabemos esperar pacientemente en Él, tendremos de Dios respuesta. Esto es así, hermanos. Pero tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que entender que Él tiene un plan y que lo va a seguir a pesar de nosotros, nos guste o no lo que Él está haciendo. Pero si somos fieles, jamás nos abandonará. Nos protegerá para siempre. Espero que esta palabra sea de bendición para usted, sea refrescante y esperanzadora. Dios está en control y Él tiene un plan con usted y conmigo. Que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y te dé paz. Dios les bendiga mucho hoy, hermanos.